Bueno, ya adentrándonos en esta segunda clase, y ya específicamente hablando de la disciplina de sociología, vamos a ver de qué se trata la sociología. Vamos a ver en principio algunas concepciones, ¿no? Que dice que es el estudio sistemático de la sociedad humana, un modo de entender y pensar los fenómenos sociales de forma crítica, que la naturaleza de esta disciplina es científica, va a tener las propiedades que vimos en la presentación anterior. Este concepto va a provenir de las palabras socio, lo social, y logos, que significa el estudio de. Es decir, la sociología es el estudio de lo social o estudio de los procesos sociales. Planteando tres concepciones clásicas, tiene que ver con qué es el estudio de las estructuras de las relaciones sociales. Otra concepción va a decir que es la ciencia que trata las condiciones de existencia y desenvolvimiento de las sociedades humanas, es decir, la ciencia que estudia la sociedad. Y una tercera, de un autor clásico, Anthony Giddens, que va a mencionar que es la ciencia social que centra su estudio en las instituciones sociales nacidas a partir de las transformaciones industriales. Los sociólogos deben ser capaces de identificar las pautas de la vida social observando ejemplos específicos, concretos. Es alguien que estudia y comprende la sociedad de manera disciplinada. Vamos a ver que la sociología se encuentra con algunos problemas. Uno de ellos es que se trata de, o está estudiando un mundo en continua transformación, en continuo cambio, que va sufriendo transformaciones. Además, los sociólogos forman parte de su objeto de estudio, como vimos también en la anterior presentación. Antes, ellos estudiaban un ideal de sociedad, como lo hacían algunos pensadores, Confucio, en China, Platón, en la Grecia clásica, pero nadie analizaba la sociedad tal cual era, y así van a aparecer sociólogos que van a comenzar a estudiarla en ese momento de la Revolución Industrial, o previo, como Durkheim, Weber, Marx, que ya lo vamos a ver. Entonces vamos a ver qué es lo que estudia la sociología. Uno se pregunta para qué o qué estudia, qué pasa en la sociedad. El sociólogo es un especialista en analizar qué ocurre con el mundo. Aparece así un nuevo problema. El sociólogo estudia la realidad. ¿Cuál es su objeto de estudio? Entonces algunas personas definen la sociología, como vimos, a partir del objeto de estudio, como veíamos en unas placas anteriores, ¿no? Entonces nos vamos a preguntar por qué cerrar lo que hacen los sociólogos en el estudio de la sociedad. Hay otros profesionales que estudian ese objeto de estudio, es decir, la sociedad, historiadores, arqueólogos, antropólogos, y también estos se dedican a estudiar a la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estas disciplinas si es que comporten este objeto tan problemático? Por ello debemos buscar otra salida, entonces, no a partir de este objeto de estudio, sino ahora a partir de sus lentes. Entonces vamos a ver cómo es la forma con que estudio el mundo. ¿Cómo estudia el mundo un sociólogo? ¿Cuál es esa perspectiva sociológica? Por ejemplo, en determinada situación de la vida cotidiana, al analizar, caben muchas miradas, múltiples perspectivas. También de acuerdo al análisis de cada disciplina. Entonces vamos a ver que lo que caracteriza a la perspectiva sociológica es analizar las cosas de la vida social a partir de las redes de interdependencia. Y aquí un sociólogo muy conocido, Zygmunt Bauman, va a decir que el gran trabajo de los sociólogos es tratar de ver cómo nuestras acciones se ven constantemente influenciadas por otras personas. Ese es el trabajo de la sociología, ver hasta qué punto seres que viven en grupos con otras personas nos determinan las motivaciones, nuestras obligaciones, en última instancia nuestro comportamiento. Esta es la perspectiva de la sociología. Es, como decíamos anteriormente, una perspectiva joven. Uno de los padres que recién lo mencionaba de la disciplina, Emil Durkheim, escribía que el gran trabajo de la sociología era analizar los hechos sociales, hechos que
superan al ser humano. Es decir, este autor interpretaba, estudiaba la sociedad como era realmente en ese momento. A partir de una visión o de una perspectiva biológica, empezó a analizar el suicidio como hecho social, estadísticas de tasas de suicidio y por qué se daban estos, ¿no? Encontrar las claves para entender esos comportamientos de tipo suicida. Este hecho le va a demostrar a Durkheim que las redes de interdependencia a las que pertenecemos son claves para entender nuestro comportamiento, incluso los más individuales. Esa es la principal característica de la mirada sociológica, es decir, analizar la vida social a partir de las influencias que tienen otras personas sobre nosotros. ¿Qué es lo particular de los sociólogos entonces? La diferencia fundamental es tratar de diferenciarse entonces del sentido común cuando veíamos, así como veíamos cuando analizábamos el conocimiento científico, es decir, la perspectiva sociológica es diferente del sentido común. Ya que el sentido común da todo por sentado, el sociólogo busca diferenciarse de. Y esta primera gran diferencia de la sociología con el sentido común es que la sociología va a buscar subordinarse a tener un discurso científico responsable, dar prueba de lo que dice, tener o reunir todas esas características que mencionábamos cuando hablábamos del conocimiento científico. Es decir, que no le va a bastar con la experiencia individual al sociólogo, sino que va a intentar ir mucho más allá de la experiencia individual, capturar más casos y a partir de esto llegar a una conclusión. El sentido común no duda jamás de las premisas. La sociología sí duda básicamente de todo, es decir, busca desnaturalizar esa realidad.